les agradezco al pastor por esta invitación y realmente para mí es un alto honor poder compartir con ustedes la palabra. Y esa palabra que da vida, esa palabra que llena de gozo. Y hace tiempo que no visito ese templo precioso y amplio de la Central de San Pedro, pero qué bueno que me permiten entrar a su membresía en esta ocasión y poder compartir con ustedes un mensaje que de seguro sé que será de bendición. Y nosotros en todo el territorio de esta Unión Dominicana, pues en estos días estamos inmersos en lo que es la Semana de Mayordomía Cristiana. Y en esta semana, pues, diferentes iglesias en diferentes horarios, y qué bueno que ustedes dijeron una hora temprana de la mañana para analizar, para reflexionar en estos mensajes basados en el contexto de En Dios esperaré. Gracias, pastor, por esta oportunidad. Gracias a mis grandes amigos de esa iglesia. Me gozo en saludar a mi profesor Salvador Oviedo, y no sé si su esposa también está por ahí, Reymira. Que Dios bendiga a esas personas que han bendecido tanto al campo dominicano y fueron parte de la formación, de la adicción, de la buena escritura y del buen hablar de toda una generación que ahora pues también comparte el liderazgo de la iglesia. Así que agradezco a muchos amigos también que veo por ahí. No tendré tiempo de mencionarlos, pero estoy contento de saber que Dios ha bendecido a la iglesia central de Higüey y que definitivamente esa iglesia junto a toda su membresía va a clamar durante toda esta semana: en Dios esperaré. Dios ha sido bueno a pesar de las situaciones y nosotros debemos pues aprovechar este tiempo para proclamar al mundo que nuestra esperanza está en el Señor y que no importa lo que pueda ocurrir mañana, la próxima semana o el próximo mes, siempre podremos confiar en su amor porque Él cuidará de nosotros. Así que durante esta semana estamos en el contexto de En Dios esperaré y hemos analizado algunas cosas interesantes acerca de Job, y me permito entonces compartir con ustedes mi pantalla para una propuesta en el hilo de lo que se ha estado hablando, pero quizás quisiera mostrar algún momento especial de Job, pero combinarlo con esos mensajes especiales. Así que gracias a Dios porque nosotros estamos en este contexto. La Iglesia Central de San Pedro de Macorís, emblemática por sus grandes líderes juveniles destacados y su grande fuerza. Yo quiero decirle que a pesar de lo que ha ocurrido, Dios no nos ha faltado, Dios no nos ha fallado y Dios ha sido fiel. Y podemos proclamar: en Dios esperaré. Cuando estoy haciendo la propuesta, porque Él es mi redentor, y yo quisiera que usted pueda estar bien pendiente a entender este concepto. En Dios esperaré porque Él es mi redentor. Yo voy a tocar algún texto de Job, pero voy a explayarme en la forma práctica de lo que ese Dios ha hecho en nosotros para redimirnos y lo que nosotros debemos hacer para mantenernos en esa redención, proclamar esa redención y esperar la redención final. Esto es muy, pero muy importante. Y yo quisiera pues que podamos, nuestros hermanos de San Pedro, prestar atención a lo que Dios quiere decirnos con este mensaje. En Dios esperaré porque Él es mi redentor. Antes de tocar el texto sagrado, quisiera asegurarme que el Espíritu de Dios pues dará más que bendición en la sabiduría espiritual de cada uno de los que está aquí conectado en esta ocasión. Dios y Padre, no queremos tocar el texto sagrado sin antes tener la seguridad de que tu Espíritu hablará a nuestros corazones. Perdona nuestros pecados, límpianos de todo mal, vacíanos de toda suficiencia propia y llénanos del poder de tu Santo Espíritu. Queremos, oh Dios, que tú nos hable y que nos cambie. En el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Éxodo, el capítulo 6,
y el versículo 6, hay una declaración muy interesante que debemos analizar y comprender. Éxodo capítulo 6, verso 6, dice de la siguiente manera: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Noten ustedes, Éxodo capítulo 6, verso 6. Dios hizo una promesa al Israel antes de sacarlo de Egipto y llevarlo a Canaán. Y la promesa es: yo los sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto y los voy a librar de su servidumbre. Y algo más, lo voy a redimir con mi brazo extendido y con juicios grandes. Conocemos la historia del Israel antiguo, pero más que conocer la historia del Israel antiguo, debes conocer la historia del Israel espiritual al cual tú perteneces en esta última generación de la historia de este mundo. Así que este texto de Éxodo capítulo 6, verso 6, no solamente se dijo a un Israel que estaba esclavo en una nación física llamada Egipto, que Dios con brazo extendido, con un poder redentor, lo sacaría para llevarlo a la Canaán, a la tierra prometida de sus padres, sino que este mensaje está hablando con viva voz, ahora en el tiempo del fin, para el Israel espiritual. Sí, para ese Israel espiritual que somos tú y yo, la última generación de la historia de este mundo, que hemos de salir de este Egipto de pecado hacia la Canaán celestial. Como Dios nos quiere sacar de este Egipto de pecado hasta la Canaán celestial, la promesa que nos está diciendo y que debemos repetir a nuestros hijos y que debemos instruir a toda la iglesia, no importa la edad que tenga: yo te sacaré de debajo de las tareas pesadas de este Egipto de pecado. Te libraré de la servidumbre de este Egipto de pecado y te redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Hoy en día hemos clamado a Dios por las tantas cosas que están ocurriendo en el planeta, en nuestro país, y esta situación de confinamiento y de temor y terror, de tanto contagio y tantas personas falleciendo. Quiero decir que Dios ha prometido redimirnos y Dios nos ha redimido. Y si estás ahí conectado, si estás realmente disfrutando de este mensaje, es porque Dios te ha redimido y te ha protegido. En medio de esta situación, muchas personas han sido contagiadas y Dios te ha protegido a ti. Pero posiblemente has sido contagiado, pero Dios ha librado tu vida. Y quizás ha muerto alguien de cerca, pero Dios no ha fallado. Por eso debe salir de nuestro corazón una inmensa gratitud por su gran redención, porque Él es nuestro Redentor. Por eso, yo no tengo duda de lo que Dios seguirá haciendo en nuestro favor. Y hay un momento especial para el cual agradecer a Dios, es este. Y si alguien entiende que no tiene momento para agradecer, quiero decirte que el mejor agradecimiento es que Dios es tu Redentor. Dios es tu sanador. Por eso algunas personas me preguntaban: ¿y tú crees que será posible que en medio de esta situación haya personas que puedan agradecer a Dios con una ofrenda de gratitud? Bueno, pues yo tengo la mejor ofrenda de gratitud para este tiempo, porque Dios, por su misericordia, no ha permitido que yo sea ni mi familia afectado. Pero también puede decir: bueno, a mí me afectó. Bueno, pero Dios te cuidó. Y a pesar de ser afectado, Dios te ha sanado. Y puede ser alguien: bueno, pero alguien murió de cerca que yo aprecio, pero Dios ha sido fiel. Dios ha obrado de manera especial y es la mejor oportunidad de agradecer que tenemos en este tiempo. Alguien cuestionaba: pero ¿y cómo es posible que hablemos de una ofrenda de gratitud cuando hay tanta necesidad? Porque el corazón nunca tendrá una necesidad tan profunda que no pueda ser impresionado a expresar la gratitud de un Dios que, a pesar de lo que ocurre, siempre ha estado a nuestro lado. Por eso, yo he de agradecer a mi Dios siempre, no importa lo que ocurra.
No importa lo que ocurra, he de agradecer a mi Dios. No solamente porque Dios prometió y dio instrucción a través de Moisés al pueblo de Israel a que vea a un Dios redentor, según Éxodo capítulo 6, verso 6, sino también porque en toda la escritura nosotros vemos que no importa la circunstancia, hay que agradecer a Dios y hay que esperar en Jehová. El patriarca Job pasó por momentos difíciles, muy difíciles, y ustedes conocen la historia. Y en el momento más difícil, como alguien siente que puede estar, posiblemente estoy hablando a alguien aquí que ha pasado por un momento tan difícil o está pasando por un momento tan difícil, que el enemigo le está susurrando al oído, y tú crees que puede agradecer a un Dios que ha permitido que te pase lo que te está pasando. Quiero decirte que Job fue tentado de manera terrible, hasta por sus amigos que debieron ir a llevarle aliento. Job fue hasta tentado por ellos, por una falsa interpretación teológica de aplicar de que eso te ha pasado porque tú te portaste mal, tus hijos de seguro que cometieron pecado, por eso Jehová permitió que muriera. Todas esas falsas interpretaciones que hoy estamos oyendo, Job la sufrió en grado superlativo. Porque no falta hoy, y ustedes han sido testigos de gente que ha dicho que el coronavirus es una plaga de Dios para castigar a la gente. Y entonces el hermanito fiel que fue contagiado, Dios quiso castigarlo. Nunca nos confundamos. Lo que es el coronavirus, la gripe, el cáncer, el VIH, cualquier cosa, son cosas normales de un contexto de pecado en este planeta, no son plagas de Dios. No aplique al Salmo 91 de que ni plaga tocará tu morada al contexto de coronavirus, porque el Salmo 91 está hablando específicamente de las 7 postreras plagas que vendrán al final del tiempo. La expresión ni plaga tocará tu morada se cumplirá literalmente cuando caigan los juicios de Dios a este planeta, que están claros en Apocalipsis con las 7 postreras plagas. Ahí ningún hijo sellado de Dios será tocado. Sin embargo, mientras estemos en esta vida, un hermano puede tener un accidente, alguien puede contagiarse de VIH, alguien puede contagiarse de virus, y eso no implica que Dios lo ha abandonado. Al contrario, Dios está al lado de lo que sufren en este planeta, porque estamos en el contexto de un mundo de dolor, de enfermedad y de sufrimiento. Dios no es el causante del mal. Por lo tanto, Dios te ha protegido, te ha guardado, porque has usado también sabiduría para prevenir, para cuidarte, para llevarte de las instrucciones. Pero quizás también te ha llevado las instrucciones, pero Dios ha permitido que sea afectado. Pero como quiera, su mano no se ha cortado y ha estado contigo. Y eso es motivo para agradecer. Nunca olvides que debes agradecer ampliamente a tu Dios con todo tu ser y con todo lo que tienes, porque Dios ha sido fiel y en Él debes esperar. Cuando Job estaba en el momento más difícil, Satanás lo torturó en la mente. Lo torturó en la mente. Porque quien ha estado enfermo sabe que la mente se debilita cuando usted tiene alguna afección en su cuerpo. Imagínese, Job tenía una sarna maligna desde los pies hasta la coronilla de la cabeza. Tenía una debilidad terrible de manera física y su mentalidad podía flaquear hasta en el pensamiento. En ese momento de flaqueza mental, Satanás comienza a torturar a Job. Me imagino Satanás diciéndole, ¿y todavía tú crees que alguien te va a redimir en la condición ya en que tú estás casi al borde de la muerte? Me imagino que Job decía, yo sé que mi Redentor va a hacer algo por mí. Y Satanás quizás seguía insistiéndole. ¿Y tú crees que realmente habrá un Redentor, como viene contándose desde los inicios, de que un Redentor se va a redimir? ¿Y tú crees que es verdad? Pero Job en su interior, ante esas torturas mentales, me imagino decir, yo sé que mi Redentor hará algo por mí. Me imagino que entonces Satanás le dice, ese Redentor que espera a esta humanidad, que se ha contado de boca en boca a través de las generaciones, yo le voy a dar muerte. Y será tan terrible la muerte que le voy a dar que lo voy a sepultar. Y ese Redentor, cuando yo lo destruye, cuando lo sepulte, ¿quién lo va a levantar para que te redima? Y tu causa estará perdida para siempre. Es en esa tortura en la que yo me imagino que Job entonces cobra los últimos alientos que le quedaban de fuerza en medio de esta terrible y se pone en pie y dice lo que aparece en Job capítulo 9, versículo 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive
Le responde al enemigo de manera extraordinaria. Esa tortura en la mente es reprendida por el mismo Job cuando se levanta y dice las palabras más brillantes de todo el libro de Job. Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Este es el texto cumbre de todo el libro de Job. En Dios esperaré. Yo sé que mi Redentor vive. Es decir, aunque Satanás estaba torturando quizás la mente de Job, el Redentor tuyo le daré muerte y será sepultado. ¿Y dónde estará tu esperanza? Job se levanta. Yo sé que mi Redentor vive y que al fin él se levantará sobre el polvo. Y como él tiene poder para levantarse sobre el polvo de la muerte, él también, después de deshecha esta mi piel, aunque yo tenga que morir, yo voy a ver a Dios porque él me va a redimir. Estoy hablando a alguien que está pasando por una situación difícil. Tu Redentor vive. Quizás has perdido algún ser querido, tu Redentor vive. Y es el momento de agradecer a Dios por eso. Dios desea que tú le agradezcas. ¿Y cómo has de agradecerle? No solamente con una expresión tangible, en una ofrenda de gratitud, como es nuestra costumbre cada año. No solamente así. Tienes que agradecerle constantemente con tu vida. Sí, con tu vida. ¿Cómo agradecerle constantemente con tu vida? Bueno, como Él es tu Redentor y Él te ha dado seguridad para que constantemente esperes en Él, entonces tú tienes que con tu vida demostrar que Él te ha redimido. Y como Él te ha redimido, te ha comprado con su sangre y ha obrado maravilla en tu vida, entonces tu vida entera es de Él. Tu vida entera es de Él. Si tienes facilidad de escribir en el chat, escribe allí. Mi vida entera es de Dios. Mi vida entera es de Dios. Él me redimió. Redimir a una persona es cuando alguien estaba perdido, endeudado y alguien lo compraba. Dios te compró. Primero, Él es dueño natural tuyo porque te creó. Pero entonces, en segundo lugar, a través de Adán y Eva y el pecado que entró, nosotros le vendimos la autoridad y nuestro valor al enemigo. Y entonces Cristo descendió a esta tierra, murió por ti en la cruz del Calvario y se ha convertido en tu Redentor. Redimió, te rescató. Por lo tanto, debes entender esto. No solamente en medio de esta pandemia y todas las cosas que tú has visto que Dios ha hecho durante este año, debes agradecer a Dios de manera tangible, sino que toda tu vida tiene que estar puesta en la mano de aquel que te redimió. Escúchalo bien, toda tu vida tiene que estar puesta en la mano de aquel que te redimió. ¿Y qué significa que toda la vida esté en las manos de Dios? Bueno, sencillo. Para que tu vida entera esté en la mano de Dios, tú tienes que entender qué es la vida. Debes entender qué es la vida. La vida, desde el punto de vista teológico de mayordomía, son 4 elementos. Algunas personas han dicho que son 5 elementos, lo que representa el contexto vida desde el punto de vista de la teología de mayordomía, porque alguien agrega la tierra y el medio ambiente, pero he dicho que no, que son 4, porque en el último están todos los elementos de la vida. Para yo demostrar que mi vida entera está en la mano de Dios, porque Él es mi Redentor, porque Él murió por mí en la cruz del Calvario. Para demostrar eso, yo tengo que mostrarle al mundo que mi vida entera es de Él. Y esto es muy importante. ¿Cómo yo muestro al mundo que mi vida entera es de Dios y que Él me redimió? Por lo tanto, todo lo que yo soy está en sus manos. Yo tengo que demostrarlo de manera física. He dicho, y es muy sabido por ustedes, que la vida en el contexto teológico de la mayordomía los componen 4 elementos. Eso es la vida. Y usted tiene que asegurarse que esos 4 elementos están bajo el señorío de Jesucristo, al cual usted agradece por haberle redimido. Y qué interesante que alguien en algún momento cuadró los nombres de esos 4 elementos para que cada uno de esos nombres comenzaran con la letra del sacrificio, la letra de la cruz, la T, que es como si fuese una cruz. Y esos 4 elementos que componen la vida desde el punto de vista teológico de la mayordomía, usted lo conoce muy bien por tradición, que es su templo,
que es su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. También el otro elemento que compone la vida es el tiempo, porque Dios nos da la vida expresada en tiempo. El otro elemento que compone la vida son los talentos, dones u oficios, capacidades que Dios nos da para producir. Y el cuarto elemento son los tesoros. Repito, que algunos dicen que son 5 porque dicen que la tierra, bueno, porque para mí la tierra es parte del tesoro de Dios. Ahora, ¿por qué estoy diciendo de esos 4 elementos que componen la vida? Bueno, es sencillo, porque cuando Dios hizo la vida, lo primero que hizo fue el cuerpo, hizo un muñeco de barro, de manera que el primer elemento que compone la vida es el templo, tu cuerpo, que Dios lo creó. Entonces, si tu vida está bajo el señorío de Jesucristo, si tú reconoces que Él es tu redentor, entonces como Él te compró, todo lo tuyo tiene que estar en la mano de Él, al control de Él. Por lo tanto, tu cuerpo tiene que estar dignamente preparado para que habite la plenitud del Espíritu Santo, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y no solamente lo vea desde el punto de vista de salud, de que tienes que cuidar tu cuerpo saludable porque en él habita el Espíritu Santo. Eso es lo básico que hemos enseñado como iglesia, pero también tienes que cuidarte cómo tú viste ese cuerpo. Porque imagínense, este cuerpo que es templo del Espíritu Santo, ¿cómo lo voy a vestir de cualquier manera? Cuando la gente ve en la calle y dice, ¿quién es esa persona? Pero cuando te viste correctamente, está diciendo la gente, yo he visto correctamente este cuerpo porque en él habita el Espíritu Santo. Yo fui redimido por él y mi cuerpo es el primer elemento que yo tengo que presentar como un sacrificio vivo. El segundo elemento es el tiempo. ¿Sabe por qué el tiempo? Porque Dios nos da la vida expresada en tiempo. ¿Cómo se mide la vida? Dios en el contexto de pecado tuvo que medir la vida en tiempo, por lo tanto a nosotros se nos da un tiempo para vivir. El tiempo tiene que ser administrado porque el tiempo es del dueño que nos redimió. Esto es muy importante. ¿Por qué tiene que ser bien administrado el tiempo? Porque es uno de los elementos de la vida que ha redimido el que nos dio la salvación y la redención. Por lo tanto, yo tengo que tener tiempo de calidad para él. Por eso de 7 días a la semana hay uno que debo dedicarlo a completa adoración a él. Por eso tengo que sacar tiempo cada día y da pena que hay mortales, hay gente que dicen que no tienen tiempo. Y a veces usted le dice, mira, prepárame esto para la iglesia. No, yo no tengo tiempo. Mira, vamos a ir a la iglesia. No, yo no tengo tiempo. Mira, aquí hay un link para que te conecte porque hay un mensaje importante. No tengo tiempo. Oiga, qué cosa. Para el dueño del tiempo, la gente no tiene tiempo. Y usted tiene vida porque Dios le dio tiempo. Y dele gracias a Dios hoy porque Dios le dio su tiempo. Porque hoy hubo gente que amaneció sin tiempo. Si quiere saberlo, vaya a alguna funeraria y va a encontrar que hubo gente hoy que amaneció sin tiempo porque el dueño del tiempo retiró su tiempo. Entonces, ¿cómo es posible que para el dueño del tiempo no haya tiempo? Cuando nos ha redimido y nos da tiempo para adorarle y alabarle, asegúrate de que tengas tiempo para Dios. El tercer elemento son los talentos, los dones, los oficios, las capacidades. Sí, ese bachillerato que hiciste, esa maestría, esa licenciatura, ese doctorado, todo eso es talento que Dios agrega a ti. Hay gente que dice, no, porque esta maestría, yo fui que me pelé la pestaña estudiando. ¿Y quién te dio salud para hacer eso? ¿Y quién te dio la oportunidad? Así que no importa si es un talento de eso que uno dice que es heredado porque uno nace con cierto talento, o un talento agregado porque lo estudiaste, un oficio que te enseñaron. Todos los talentos tienen que estar puestos en la mano de Dios. Y Dios nos da la capacidad de los talentos para producir, para trabajar. Todo el que está aquí produce porque tiene un talento, un don, un oficio que poner en práctica para generar recursos. Entonces hay algo muy interesante que yo quiero que usted vea con atención. Tú me decías. En sentido de verlo con atención porque el Dios del cielo necesita que comprenda esos elementos que hemos visto allí. Esos elementos son importantes. Ya te he dicho 3. Tu cuerpo, que es el templo. Tu tiempo, que es la forma en que Dios te da expresada en tiempo la vida. Y los talentos, que son los dones oficios con los que produce. El cuarto elemento son los tesoros. Y esto es muy importante entenderlo. Y yo le voy a decir algo, escuche bien. El cuarto elemento de la vida realmente no es un cuarto elemento, es el complemento de los 3 anteriores.
El cuarto elemento que compone la vida es el resultado de los tres elementos anteriores, que son los tesoros, son los recursos humanos que Dios nos da, los recursos financieros, los recursos en sentido general son los tesoros. ¿Y por qué yo digo que ese elemento llamado tesoro es un recurso que resulta de los tres anteriores? Muy sencillo. Escuche esto. Porque para usted producir recursos económicos, para usted producir tesoro, lo primero que usted tiene que tener es salud. Y lo segundo que tiene que tener es tiempo para trabajar. Y lo tercero que tiene que tener es un don, un talento o un oficio con el cual producir. ¿Te escuchó esto? Los tesoros que usted tiene, esa cuenta bancaria, esa casa que compró, todo lo que usted tiene o que está generando o que va a generar, lo va a generar porque Dios le ha dado tres cosas. Le ha dado salud para trabajar, le ha dado tiempo para trabajar y le ha dado un don, un talento, un oficio para producir. Por eso, de los cuatro elementos que componen la vida que usted entrega en las manos de Dios porque Él le redimió, el que tiene el sentido espiritual más profundo son los tesoros. Y yo sé que hay gente que se espanta, ¿cómo? Pero eso es material. Pues mire, de los cuatro elementos que componen la vida, el que tiene la profundidad espiritual más significativa son los tesoros. ¿Sabe por qué? Porque en Él usted tiene la oportunidad de expresar a Dios por toda su vida. Cuando usted es fiel en el diezmo y la ofrenda, ¿usted sabe qué es lo que usted le está diciendo a Dios? Cuando usted saca esa parte, usted está diciendo, gracias Señor por la salud que me diste, por el tiempo que me diste para trabajar y por este don o talento que me diste. Aquí está una muestra de lo que yo he producido. Esto es muy importante que se entienda, porque Dios desea que nuestro agradecimiento sea tangible, no es solamente de palabras. Y en los tesoros Dios da la oportunidad a la raza humana de expresar su gratitud de manera tangible. Cuando usted esté en la iglesia y pasa el platillo delante de usted, usted no coge un pedacito de su salud y dice, Señor, ¿cuánta salud buena me diste esta semana? Aquí hay un pedazo de salud, gracias, pero usted no hace eso. Cuando el platillo pasa por delante de usted en un momento de adoración, usted no toma un pedazo de tiempo y dice, Señor, qué buen tiempo tuve esta semana, que bien lo aproveché. Aquí te traje un pedacito de tiempo. Usted no puede hacer eso. Y aún en muchos de los casos, ese don, ese talento, ese oficio, usted no puede decir, mira, Señor, qué buenos conceptos en este doctorado hice, en esta maestría, mira qué buenos conceptos. Aquí hay un pedazo de los conceptos que aprendí. No, usted no puede hacer eso. Porque el tiempo y los talentos son, si se quiere, hasta abstractos muchas veces. En el sentido de abstracto, porque usted no puede compartirlo. Usted no puede compartir un pedazo de su salud a Dios, decir, Señor, qué bueno que me diste salud. Aquí está un pedazo de salud. El que no puede decir eso. Ni del tiempo. Usted no puede decir, mira, aquí hay un pedacito de tiempo. No. Esa capacidad de administrar tu cuerpo saludable, de administrar el tiempo que Dios te da y de administrar los talentos dones se traducen en tesoros. Por lo tanto, capte la profundidad espiritual. Cuando yo le llevo una ofrenda de gratitud al Señor por lo que ha hecho conmigo, cuando yo le llevo mi diezmo y mi ofrenda con fidelidad, lo que le estoy diciendo es, Señor, gracias por la salud que me diste, gracias por el tiempo que me permitiste administrar correctamente, gracias por los dones y talentos que también administré bien, y mira aquí un símbolo de lo que he producido. Porque Dios no espera que usted le lleve todo lo que Él le dio como producto de esa salud y ese tiempo y ese talento que usted trabajó. Dios espera que en un símbolo que ya Él ha definido, usted le muestre que agradece. No solamente con una ofrenda de gratitud, sino con una fidelidad. Usted agradece la redención que Él ha provocado en su vida y que provoca constantemente, con la cual usted puede seguir trabajando. Por eso en los tesoros Dios habló claro. Miren qué interesante. El Señor nunca dijo, me van a traer el tanto por ciento de la salud y de cuántas cosas. Se fue al elemento que se traduce con todo lo que ocurre en tu vida como una redención. Por eso Dios dijo que la primera décima es de Él. Dijo, de todo lo que yo te permita generar a ti, con la salud que te voy a dar, con el tiempo que te voy a dar para producir y con los dones y talentos que te he dado, de todo lo que yo te dé, porque todo es de Él, porque es de los recibidos de su mano que le damos, porque Él es que ha producido esta gracia, nos ha redimido, nos ha dado tantas oportunidades para producir. Dios dice, la primera décima es mía. Óigame bien, no es solamente que la décima, no, Él dice la primera décima. O sea que Dios debe ser honrado primero. Yo aprendí este principio cuando tenía apenas 13 años de edad.
sin que mis padres fueran cristianos. Los 5 muchachos de la casa nos hicimos adventistas. Mis 2 hermanos que están por encima de mí mayores y mis 2 hermanitas más pequeñas. 5 muchachitos solos en la iglesia. Imagínense eso. ¿Cuántos padres no darían la vida porque sus hijos vayan a la iglesia? Nuestros padres a veces no querían que fuéramos a la iglesia. Y esos 5 muchachos se la arreglaban para toda la mañana de sábado ir a una iglesia y cantar corito y aprender. Pues en esa iglesia, que esperaron que yo cumpliera 13 años, como unos reglamentos que había en esos años, principios de los 80, 81, 82, cuando cumplí 13 años en esa iglesia me bautizaron con 13 años de edad. Y de las primeras cosas lindas que yo aprendí son estas cosas que te estoy diciendo. Y aprendí que la primera décima es de Dios. Eso para mí me impresionó. Es decir, que no solamente yo debo darle a Dios la 10ª parte de lo que Él me da, como una muestra de que Él es el dueño, sino que debe ser la primera. Por eso no hay dinero que caiga en mi mano que yo comience a dar otra cosa antes de sacar lo que es del Señor, porque hasta eso es reverencia, porque Él dijo que es la primera décima. Y Él es dueño totalmente de todo. Y es lo que me está diciendo, mira, todo lo que yo voy a hacer que tú produzcas con esa redención que te he dado de facultades de tu vida para producir, tráeme la primera décima para que siempre te recuerdes que yo soy el dueño. Por eso cuando yo llevo la primera décima a Jehová, me trae a la memoria que todo es de Él. Pero Dios no se queda ahí. Él me dice otra cosa, algo que ha sido un cuestionante en la mentalidad del creyente, porque parece que Dios lo dejó con mucha libertad. Si es cierto que Dios habló de ofrenda liberal, hay que entender lo que significa ofrenda liberal. La ofrenda, después que le doy la 10ª parte a mi Dios, entonces doy una ofrenda que es donde yo soy liberal. ¿Por qué liberal? Porque sale de mi corazón. Yo decido cuánto dar. Así que en el diezmo Dios me dijo, la primera décima es mía. Ahí no me dejó a mí ninguna capacidad de yo ver cuánto que le voy a dar. No, ya Él dijo cuánto. La primera décima. Pero la ofrenda no me dijo cuánto, y ahí es donde está la gran cuestionante de la gente, y ahí es donde está la tentación de la gente, y ahí es donde está la prueba, porque el diezmo no es una prueba. Es bueno que usted sepa, el diezmo no es una prueba, porque el dueño habló claro, la primera décima es mía. Ahí no hay oportunidad de que usted sea aprobado, porque él habló claro, la primera décima es mía. La prueba está en la ofrenda. ¿Sabe por qué? Porque le dio algunos matices de liberalidad. Algunos matices, dije yo, escúcheme, no es totalmente libre como algunas personas han tratado de interpretar. No, es algunos matices. ¿Sabe por qué? ¿Por qué libre? Bueno, porque Dios dijo, después que tú me des la 10ª parte, entonces tú decides qué % dar de ofrenda. De manera que dejó a libertad mía que yo decida cuánto le voy a dar de ofrenda. Pues a los 13 años de edad, cuando yo aprendí estas cosas lindas que estoy tratando de transmitir en estos minutos, yo hice un pacto cuando tenía 13 años, de que todo lo que caiga en mi mano, el 10% de mi Dios y el otro 10% de ofrenda. Ese fue mi pacto. Porque Dios me habló en términos de cantidad, me habló de que la 10ª parte es de Él en el diezmo. No me dijo cuánto ofrenda, me dijo que sí, que yo debo dar una ofrenda conforme Él me haya prosperado y conforme yo me lo propongo en el corazón. Y entonces yo con apenas 13 años hice mi pacto. Hace de eso ya 39 años, y tienen el cálculo de mi edad, no hay problema. ¿Y saben qué ocurre? Que entonces yo decidí darle a mi Dios la 10ª parte de ofrenda. Pero ahí es donde está el concepto liberal, porque no tiene que dar el 10, usted tiene que dar lo que decide su corazón. Ahora, ¿qué es importante esto aclarar? Porque la gente ha creído que la ofrenda es liberal en el sentido de que si yo quiero la doy. Y aprenda este principio que está claro en la Biblia. La ofrenda no es voluntaria porque yo decido si la doy o no. Escucha esto, le voy a explicar, escuche bien, que esto es importante para el contexto de redención en que debemos movernos. La ofrenda no es voluntaria porque yo decido si la doy o no. O no, porque el dueño dijo que hay que dar diezmo y ofrenda. Lo que tiene de voluntad la ofrenda es que yo decido cuánto dar de ofrenda. Repito eso. Lo único de voluntario que tiene la ofrenda es que el dador decide cuánto dar de ofrenda, pero es tan obligatoria como el diezmo. Por eso le puse un signo de interrogación, porque hay muchas cuestionantes sobre este asunto. No, yo di mi diezmo y la ofrenda es si yo quería. No.
donde está la ofrenda voluntaria, es que mi voluntad decide cuánto dar de ofrenda. El problema es que hay un himno en el himnario, profesor Oviedo, que la gente como que no ha entendido bien las letras y lo canta mal. No hay forma de que un director de canto trate de que la congregación entera cante el himno bien. Ese himno que dice Cristo nuevamente vuelve a decir con el diezmo y liberal ofrenda. El himno dice Cristo nuevamente vuelve a decir con el diezmo y liberal ofrenda, y la gente canta Cristo nuevamente vuelve a decir con el diezmo libera la ofrenda. ¿Noten ustedes qué es lo que canta la gente? El himno dice claramente Cristo nuevamente vuelve a decir con el diezmo y liberal ofrenda, almas el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Pero la mayoría de la gente, cuando usted observa que cantan ese himno, la gente dice, Cristo nuevamente vuelve a decir con el diezmo, libera la ofrenda. Y eso es lo que hace la gente, da el diezmo y libera la ofrenda. Porque hasta en el himno hemos captado mal la imagen. Y usted dirá, ¿pero qué es lo que usted está diciendo, pastor? Sencillo, quiero redimir tu mente a comprender la plenitud de lo que es un Dios maravilloso que ya nos ha redimido. Lo que está diciendo el Señor es que cuando damos la primera décima lo estamos reconociendo como dueño, y cuando damos una ofrenda estamos agradeciendo a Dios, decidiendo cómo agradecer a mi Dios. Y usted dirá, ¿y cómo es posible? Porque yo pensaba que la ofrenda era si yo quería darla. Bueno, vamos al texto bíblico. En Malaquías capítulo 3, verso 8, Dios le hizo una pregunta al pueblo, ¿robará el hombre a Dios? Y el pueblo, que era muy respondón, no encontró qué decirle, porque si usted se lee el capítulo 3 de Malaquías entero, Dios le dice una cosa al pueblo y el pueblo responde, ¿robará el hombre a Dios? Y el pueblo se queda como pensativo. Y Dios le dice, pues miren, ustedes todos me están robando. Y ahí entonces el pueblo se para, porque es respondón, se para y dicen, ¿en qué nosotros le robamos? Y preguntaste, ¿en qué te hemos robado? Y Dios le dice, en los diezmos y las ofrendas. Mire bien, la respuesta de Dios, me habéis robado en el diezmo y la ofrenda. Si la ofrenda fuera voluntaria, como alguna gente cree, Dios hubiese dicho, y el pueblo también, te robamos en el diezmo porque la ofrenda era si queríamos. Dios pudo haber dicho también, ustedes me están robando. ¿En qué te están robando? En el diezmo, porque la ofrenda es algo voluntario, era si ustedes querían. No, Dios dijo claramente, me estáis robando en el diezmo y las ofrendas. ¿Por qué? Porque lo único que tiene la ofrenda de voluntario es que el dador decide cuánto dar. Es tan obligatoria como el diezmo. En el diezmo Dios dijo, la primera décima es mía. En la ofrenda no dijo cantidad. Ahí entra la liberalidad, ahí entra la voluntad del donante, cuánto dar de ofrendas. Y Dios tiene principios lindos. En el versículo 9 dice una expresión que casi nunca me gusta leer, pero está en la Biblia, Malaquías 3:9, maldito soy con maldición porque vosotros, la nación toda, me estáis robando. Y después usted conoce, como dice, que trae todos los diezmos a la feliz y alimenten mi casa, y pruébenme en esto ahora, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no derramos sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. Dios desea que seamos liberales. Y Dios está pidiendo que tanto en una ofrenda de gratitud como en la ofrenda liberal, voluntaria de nuestra cotidianidad, de la forma en que Dios nos ha bendecido, tengamos el cuidado, apreciados hermanos, escuche bien, tengamos el cuidado de no dar la ofrenda de Caín, sino dar la ofrenda de Abel. ¿Sí? Hay que tener ese cuidado. Hay mucha gente que está dando la ofrenda de Caín, y a Dios eso no le agrada, porque no lo dan con gozo, lo dan con enojo y con muchas cosas en el corazón. Pero hay otra cosa, que la ofrenda de Caín tiene una característica, y es que la ofrenda de Caín da su ofrenda como a él le parece, como él cree. No presta atención a lo que Dios ha dicho en su palabra. Dios da claramente evidencia de qué es lo que quiere. Entonces tenemos que ser como Abel, que está atento a lo que Dios dice que debe hacerse, y hacen al pie de la letra lo que Dios ha pedido que se haga. Es bueno que tenga eso pendiente. Así que la ofrenda de Caín, Dios la rechaza porque no cumple los requisitos que Dios ha dado. Caín llevó la ofrenda que a él le pareció, pero Abel llegó la ofrenda conforme a los criterios que Dios había dado, y Dios se gozó en la ofrenda de Abel. ¿Cuáles fueron los dos principios que están desde los tiempos de Abel dicho a este pueblo que ha sido redimido por el poder de Dios?
dos principios. Segunda de Corintios 9:7 lo repite y Primera de Corintios 16:2 también nos lo recuerda. Desde el Antiguo Testamento se ha dado estos dos principios, que la ofrenda número uno debe ser dada como usted se lo propone en el corazón, porque a Dios le gusta que usted haga la cosa con el corazón libre, como le gusta, como debe hacerlo. Pero el segundo principio que Dios dice es que debe ser según Dios te haya prosperado. Por eso yo aprendí con 13 años de edad que yo debía fijarme también una proporción, así como el diezmo. Es decir, una décima, bueno, ¿qué por ciento? Y yo decidí con 13 años que hace 39 años que yo iba a dar. Entonces, una décima adicional. Pero eso no es lo que la Biblia está diciendo. Es usted que decide cuánto dar de ofrenda. Ahora, como usted se lo propone en el corazón y según Dios le haya prosperado. Es importante que nosotros sepamos que de esa redención que Dios nos ha dado, que tiene un concepto espiritual profundo, pero que se hace tangible en lo material. Escuche esto. Esa redención de Dios tiene un concepto espiritual amplio y profundo, pero se hace tangible en las cosas materiales, como usted se comporta. Le va diciendo al Señor la forma que usted se comporta, cuán concepto tiene de su redención y cuánto está usted consciente de lo que Él ha puesto que usted administre para redimir. Por eso, Dios nos va a pedir cuenta en el día final, no solamente del 10% que le correspondía a Él como un reconocimiento de que Él es dueño, no solamente de la ofrenda voluntaria que definiste como una ofrenda especial para Él, en agradecimiento por lo que Él ha hecho por ti constantemente, sino también en la forma en que tú administras el presupuesto. Es decir, como Dios es el dueño de todo lo que está en tus manos, Dios no solamente va a pedir cuenta del diezmo que le diste y de la ofrenda que le diste, sino cómo usaste sabiamente para sustentar tu familia, para recordarte lo necesitado, los recursos que Dios puso en tus manos, porque tú y yo somos la mano de Dios. Quiero que sepas que el diezmo y la ofrenda son sagrados porque tiene que ver con asuntos de redención en profundidad espiritual. La sierva de Dios, en la página 84 del libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, dice lo siguiente: que nadie, cuando se ve en dificultades, tome el dinero consagrado a propósitos religiosos y los use en beneficio propio, calmando su conciencia al decir que lo devolverá en un momento futuro. Es mucho mejor que corte sus gastos para que correspondan con su entrada, que restrinja sus necesidades y viva con lo que gana, que usar el dinero del Señor con propósitos seculares. Hay gente que no respeta lo que es de Dios. Y dice, no, Dios entiende que tengo este problema, tengo esta necesidad. Vea lo que está diciendo la inspiración. Es mucho mejor que corte su gasto para que correspondan con su entrada, que restrinja sus necesidades y viva con lo que gana, que usar el dinero de Dios con propósitos seculares. Hay otra cita más que hace ver lo sagrado que es esa administración que Dios nos da en lo tangible de los tesoros. Es la página 106 del Consejo sobre Mayordomía Cristiana. Dice ella que nadie se sienta libre para retener sus diezmos con el fin de usarlos según su propio juicio. No debe emplearse en caso de emergencia ni como parezca conveniente, aún en cosas que conciernan a la obra de Dios. Recuerdo que cuando llegué de nuevo a un distrito aquí en un barrio de la capital, hubo una hermana que el mismo día se me acercó. Mire, pastor, yo quiero decirle algo para que usted lo sepa. En la remesa usted nunca va a ver mi nombre, porque mi diezmo y mi ofrenda yo lo estoy utilizando para ayudar a una señora que vive a mi lado, que está enferma y tiene mucha necesidad. Así que mi diezmo y ofrenda yo lo estoy usando para comprarle medicamento, porque es una obra que tengo que hacer, medicamento y una compra de esa doñita que vive a mi lado, que tiene muchas necesidades. Así que usted no va a ver mi sobre. Me lo dijo con toda sinceridad y tranquila. ¿Cómo yo puedo aceptar eso? Tengo que decir lo que dice la palabra de Dios. Que nadie se sienta libre para retener su diezmo con el fin de usarlo según su propio juicio. No debe emplearse en caso de emergencia ni como parezca conveniente, aún en cosas que la persona crea que es para la obra de Dios, aunque sea la obra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios te ayuda, te manda a que ayude a la huérfana, al huérfano, que ayude a la viuda, que ayude al necesitado, no es con lo de Dios, es con lo tuyo. Lo que es de Dios, el diezmo y la ofrenda, debe ser depositado en el alfolí. O sea, yo no puedo utilizar mi diezmo y mi ofrenda para yo hacer una obra, porque no estoy haciendo la obra yo, estoy usando dinero ajeno para hacer una obra. Dios espera que tú te sacrifiques de la parte que te dé a discreción para administrar, para que ayude a los necesitados, porque no duele nada dar lo que es ajeno. Como quiera, tengo que dar diezmo y ofrenda, déjame usar esto para hacerme el gracioso y el bueno, dándole al necesitado y para que prediquen aquí, para que hagan allí. Eso
es bueno que usted sepa que no puedo decirle otra cosa más que lo que está claro en la Biblia y en la inspiración. Quiero, hermanos, que también reflexionemos qué debemos hacer si hemos fallado. Si en esto que he dicho, en alguna cosa, no ha estado claro y ha estado fallando, ¿qué es lo que debe hacer para ser un correcto administrador de esa redención que te dieron en la cruz del Calvario y que constantemente te dan protegiéndote en esta vida y que se te dará en abundancia cuando Cristo venga por segunda vez? ¿Qué debe hacer si ya he fallado? Es posible que haya gente aquí que quizá en algo que he mencionado dice, mira, yo estaba fallando en esto. ¿Qué usted debe hacer? ¿Un acuerdo de pago con Dios? Consejo sobre yo, aquí está la página 102, dice: a medida que han recibido la luz, muchas personas han confesado que están endeudadas con Dios y han manifestado su determinación de pagar esa deuda. Les propuse que llevaran a la tesorería sus pagarés, prometiendo pagar la cantidad completa correspondiente a un diezmo honrado tan pronto como pudieran obtener el dinero. Un acuerdo de pago con Dios. Y te da, ¿cómo? Sí. Aquí ella está hablando hasta de firmar un pagaré y llevárselo al tesorero. Dice la sierva de Dios que yo creo 100% en ella. Pero el principio lo que está aquí es que si yo me olvidé, si a mí se me escapó, yo no puedo decirle a un Dios que es detallista y decir, Señor, mira, yo no te di el demo porque se me olvidó. Olvídate de eso que yo ahora. No. El Señor espera que usted sea responsable con Él. Porque voy a decir lo siguiente. Si usted se roba un par de zapatos al vecino y después el Espíritu Santo lo convence de pecado y usted va de rodillas ante Dios y dice, Señor, perdóname porque lo hice mal. Tus mandamientos dicen que yo no debí robarle ese par de zapatos al vecino. Yo te pido que me perdone. Yo le pregunto a ustedes, ¿lo perdona Dios? Sí, Dios lo perdona, pero hay otra cosa que usted tiene que hacer. Si usted le dijo al Señor, Señor, perdóname porque le robé el par de zapatos a los vecinos y con corazón le pidió perdón a Dios. ¿Lo perdona Dios? Sí, lo perdona, pero la pregunta es, ¿qué usted va a hacer con los zapatos? ¿Se va a quedar con él? Usted tiene que devolver los zapatos porque usted se arrepintió. Mire lo que dice la sierva de Dios. Dice, la oración no tiene por objeto obrar un cambio en Dios. Nos pone a nosotros en armonía con Dios. No reemplaza el deber. Dios nunca aceptará en lugar del diezmo la oración hecha con frecuencia y fervor, porque la oración no pagará nuestras deudas a Dios. Dios nos perdona, Señor, perdóname. Me olvidé que la quincena pasada me dieron tanto, o me olvidé que me regalaron esto, perdóname. Dice, Dios te perdona, pero ¿qué va a hacer con lo que es de Él? Ahí dice que la oración no pagará nuestras deudas a Dios. Por eso quiero cerrar diciéndote que Dios espera que como Él nos redimió y como Él nos está redimiendo en medio de una crisis tan terrible y como Él se aproxima en gloria para darnos esa gran redención, tú y yo sepamos que vale la pena tener un corazón agradecido y estar listo para dar buena respuesta cuando nuestro Redentor aparezca en gloria. En el Salmo 50 dice claramente, vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y entonces el primer punto de agenda del Redentor cuando vengan las nubes hacia sus mayordomos que le esperan es pedirle cuenta por cómo administraron. Por eso lo primero que dice en el versículo 5, cuando el rey viene desde la nube, dice, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. El primer punto de la agenda es la venida de Cristo. El Salmo 50 es un salmo de la venida de Cristo. Y el primer punto de agenda, después que se describe la impetuosa venida de Cristo, dice, júntenme mis santos y los discípulos y los ángeles, tus santos y los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y nos da un consejo extraordinario en el versículo 14, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Y el verso 23 dice, el que sacrifica alabanza me honrará y al que ordenare sus caminos le mostraré la salvación de Dios. Ordena tus caminos. Si hay algo que no has hecho bien, ordena tus caminos. Mañana es un día para decirle al Señor, Señor, gracias. E ir a nuestra iglesia con una ofrenda de gratitud que demuestre el agradecimiento que tenemos a aquel que nos ha redimido y que proclamamos en Él esperaré. Ordenemos nuestros caminos. ¿Tienes tú alguna razón por la cual agradecer a Dios? Si es así, escribe ahí en el chat. Yo estoy agradecido de Dios. Yo tengo gratitud con mi Dios. Y yo quiero ser un mayordomo que administra la redención que Dios ha obrado en mi vida. Puedes escribirlo como tú lo quieras escribir en el chat. Tómate ese tiempo.
Pero quiero cerrar diciéndote que aunque el mundo no quiera creerlo, Cristo viene por segunda vez. Tu Redentor viene. Y a pesar de lo que está pasando en este planeta, Él se va a aparecer para poner redención definitiva a una raza humana caída. Cuando Él venga con poder en las nubes de los cielos, todo ojo le va a ver. Vendrá con poder y majestad. Y su voz se escuchará. Su voz va a hacer que los redimidos miremos hacia arriba y digamos, aquí nuestro Dios, a quien hemos esperado, y Él nos salvará. Pero esa misma voz será como un sonido de trompeta que despertará a los que duermen en el polvo, porque su voz va a decir claramente, dice el Salmo 50, juntadme mis santos. Sí, eso es lo que va a decir, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, aquellos que entrarán por las puertas en la ciudad, aquellos que perdieron a sus hijos aquí a destiempo, yo se los voy a devolver en sus brazos. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Yo te invito a que hagas un pacto con sacrificio con Dios para serle fiel. Porque nunca olvide que tu Redentor se acerca. Él murió por ti en la cruz del Calvario. Él te ha protegido en este tiempo de pandemia y ha prometido estar con todos los días hasta el fin del mundo y vendrá en gloria para darnos la redención definitiva en un mundo sin dolor, sin enfermedad, sin muerte, para vivir con Él por toda la eternidad. Quiero orar para bendecirte en esta hora. Padre Celestial, gracias porque tu palabra habla a nuestros corazones. Oh Dios, tu palabra es viva y eficaz y es capaz de convertir más de un alma. Si hay aquí algún hermano que se ha sentido identificado con algo que debe corregir en su vida, que con toda humildad diga, Señor, gracias porque me has hablado. Si hay aquí muchos hermanos fieles que mañana han de mostrar de manera tangible su gratitud, bendícen en abundancia. Y que ellos vean que no se trata de cuánto te damos a ti, sino de cuánto de lo tuyo se queda con nosotros, porque lo que te damos lo recibimos de tus manos y damos solamente un símbolo de muchas de las bendiciones que recibimos. Si hay algún amigo que todavía no ha hecho un pacto contigo en esta hora, permite que te sea fiel también, pero que dé lo más precioso que tú quieres ver, el corazón, para que sea redimido para vida eterna. Padre, pongo esta preciosa hermandad de San Pedro de Macorís Central en tus manos, seguro de que lo que se pone en tu mano no se pierde, sino que tú lo proteges, lo sana, lo redime, lo bendice y le va a dar la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Estar con ustedes. Gracias, Pastor Bautista. Ha sido una bendición su mensaje en esta hora. Gracias. Amén. De verdad por compartir. Gracias. Y bueno, profe Oviedo, esta ha sido una semana en que sus alumnos hemos estado en lista. Sí, señor. Sí, señor. Gracias, profesor Oviedo, también por ser nuestro director de mayordomía. Gracias por compartir. Bueno, aquí tengo unos gallos que me acompañan. Yo salí bastante temprano de San Pedro, me encuentro en la Romana. Aquí están contentos los gallos Ramón también. Heredia. Qué bueno. Y hay unos gallos que están contentos. Ay, sí. Ay, pues, sí. Gracias.